Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo 17, encontramos en la Escritura una oración que hace Jesús al Padre. Y de hecho es el momento culminante de su ministerio. Ya Jesús sabía que pasaría de esta tierra al Padre. Ya Jesús sabía que su ministerio terminaba aquí en la tierra. Y de hecho, dentro de esa oración que Jesús hace al Padre, hay mucha enseñanza, pero hoy voy a detenerme en unos pocos versículos para poder sacar un extracto de lo que Dios quiere hablarnos. Amén. En el libro de Juan, capítulo 17, en el versículo 1, acompáñenme por favor, los primeros 4 versículos vamos a leerlos. Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 4, dice la Escritura: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Esta última parte en el versículo 4, si lo puedes dejar en pantalla, el último versículo, el versículo 4, dice: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra. Amén. Y de hecho, nuestro Señor culminaba su ministerio aquí en la tierra, y un ministerio que nos deja una gran enseñanza para ti y para mí el día de hoy. Para los que conocemos a Jesús y hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, para los que aún no le han aceptado, para todos, Dios nos deja una enseñanza a través de su ministerio aquí en la tierra. Y saben, tú puedes buscar después con calma en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en los versículos del 6 al 8, Jesús nos describe en esos pocos versículos un resumen de lo que significa el ministerio de Jesús en la tierra. Y justamente en esos pasajes nos menciona que Él se despojó a sí mismo. Así empieza su ministerio en la tierra, dejando el cielo, despojándose de sí mismo para venir aquí a esta tierra y hacerse como un siervo, ¿no? Hacerse como hombre. Y estando en condición de hombre, estando en condición de siervo, dice la Escritura que se humilló a sí mismo, ¿no? Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Ese fue el ministerio de Jesús. Un ministerio de obediencia, de humillación, de sumisión, de someterse al Padre, hasta dar su vida en esa cruz por nosotros. Ya Jesús sabía que culminaba su ministerio, por eso en el versículo 1 del capítulo Juan 17 que acabamos de leer hace un momento, Él dice: la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿La hora de qué? Ya su ministerio había terminado en la tierra. ¿Y ahora qué venía? Cuando Jesús decía la hora ha llegado, Él se refería justamente en ese versículo: la hora ha llegado de volver al Padre. La hora ha llegado de ser glorificado, porque Jesús sería nuevamente glorificado, de volver al Padre. De sentarse nuevamente a la diestra del Padre, de sentarse a la diestra de Dios. Pero esta vez ya no como siervo, sino como Rey, como Señor. Amén. Y Jesús continúa ahí, sentado a la diestra del Padre, como Rey y como Señor. La hora ha llegado, dijo Jesús, de volver al Padre. La hora ha llegado de ser glorificado. Nuestro Señor Jesucristo volvía victorioso al cielo, y todos lo sabemos, porque Él había vencido a la muerte a través de la resurrección. Y me encanta porque lo que acabamos de leer hace un momento también nos describe en el versículo 2, si lo puedes poner en pantalla, capítulo 17, versículo 2. Jesús menciona que había recibido potestad ahora. La hora había llegado. Había vencido a la muerte en la cruz. Iba a ser nuevamente glorificado junto al Padre. Y de hecho, Él ahora tenía victoria y potestad para dar vida eterna. Amén.
Ahora Jesús tenía potestad porque había vencido a la muerte. Y ahora tenía potestad para dar vida eterna. Amén. Y yo les hago una pregunta, hermanos amados. ¿Qué viene a su mente cuando piensan en la vida eterna? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la vida eterna? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Seguramente algunos piensan, como ayer le pregunté a una persona también y le dije, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en la vida eterna? Me dijo, pienso en mi morada celestial, ¿no? ¿Cómo será esa morada celestial? ¿Cómo será esa casa que Dios ha preparado para nosotros? También me decía, me imagino caminando por las calles de oro, y eso dice la Biblia también en el libro de Apocalipsis, lo dice, que caminaremos por las calles de oro y el mar de cristal. Eso dice la Escritura. Pero ¿saben qué? De hecho, hay algo interesante en todo esto, que la vida eterna es más que estar en el cielo. Y quiero que me prestes atención a esto. La vida eterna es más que caminar por las calles de oro, caminar por los mares de cristal, tener esa morada celestial que lo dice la Escritura. La vida eterna es mucho más que eso. ¿Y saben qué? El día de hoy quiero justamente aplicar este pasaje para poder enseñarles ¿qué significa la vida eterna para nosotros? La vida eterna es mucho más que esto, y en el versículo 3, vamos a leerlo nuevamente, capítulo 17, versículo 3. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. Amén. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es la vida eterna. En esto consiste, más allá de estar en el cielo y caminar por las calles de oro, los mares de cristal, o recibir nuestra morada eterna, la vida eterna consiste en conocer a Dios y en conocer a Jesucristo, a quien Dios envió. Ahora, pero también la Escritura dice, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás, dice la Escritura. Juan, capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás, pero dice la Escritura que el unigénito del Padre, el unigénito que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Amén. A Dios nadie le vio jamás. Pero su Hijo, Jesucristo, a quien Dios envió, Él, dice la Escritura, que le ha dado a conocer. Ahora, presten atención a esto. Si la vida eterna consiste en conocer a Dios, pero nadie puede conocer a Dios sino a través de Jesús, porque Jesús le ha dado a conocer, entonces cuando tú y yo, hermanos amados, miramos a Jesús, miramos al Padre. Cuando tú y yo miramos el corazón de Jesús, cuando miramos su andar, su caminar, cómo fue Él en esta vida, qué hizo, ahí podemos mirar cómo es el Padre. Ahí podemos mirar y conocer el corazón del Padre. Ahí podemos mirar y conocer a Jesús. Y justamente el mismo Jesús lo dijo un día cuando uno de los discípulos le preguntó, ahí, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 9 rápidamente. Juan capítulo 14, versículos del 7 al 9 dice, si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Y entonces dice el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Y entonces, hermanos amados, esto es tremendo porque mirando a Jesús nosotros podemos conocer al Padre. Conocemos el corazón de Dios. Conocemos cómo Él nos mira, cómo Él nos ama y cómo debe ser nuestro andar. Porque cuando Jesús viene a revelarse a esta tierra y cuando Jesús viene a caminar entre nosotros, Él no solamente viene a mostrarnos cuánto nos ama,
sino también viene a mostrarnos cómo debemos vivir, cómo debemos ser. Y es ahí donde está la clave, y en esto consiste la vida eterna. En que tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Tener los ojos puestos en Jesús, ¿qué significa? En que yo ya no voy a vivir según la corriente de este mundo. Ahora, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, caminamos contra la corriente de este mundo. ¿Y sabes? Jesús vino a caminar contra la corriente de este mundo. Por eso es que lo crucificaron. Porque si Jesús hubiese venido a caerle bien a la gente, si Jesús hubiese venido aquí a simplemente caer simpático a todos, no quedar mal con nadie, nunca lo hubiesen matado. Pero Jesús no cayó bien, no porque no hiciese el bien, sino porque caminaba contra la corriente de este mundo. ¿Y sabes qué, hermano amado? En esto consiste la vida eterna. En que si tú has creído y has conocido a Jesús y le has entregado tu vida, ya no vives tú. Como dice Gálatas el capítulo 2, versículo 20, ahora Cristo vive en ti. Y si Cristo vive en mí, entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que mirar? A Cristo. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y esta es una parte muy difícil. Porque les hago una pregunta, a ver. ¿A quién aquí le gusta morir? Todos me miran así, ¿no? Si hablamos de muerte, creo que nadie quiere hablar de muerte, definitivamente, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? En la Escritura vamos a encontrar un pasaje muy interesante que habla justamente acerca de la muerte. Y en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 24, acompáñame rápidamente, Mateo capítulo 16, versículo 24, y esto le dijo Jesús a sus discípulos, amén, a todos aquellos que creyeron en Él y lo siguieron. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, amén, tome su cruz y sígame. ¿Ustedes saben lo que significaba una cruz? La cruz significa muerte. La cruz significaba muerte. Y cuando Jesús dice, si tú quieres venir en pos de mí, si tú quieres ser mi seguidor, toma tu cruz. ¿Qué te está diciendo el Señor? Muere. ¿Pero a qué tengo que morir? Tengo que morir a todo aquello que me aparta del Señor. Todo aquello que me daña, todo aquello que me contamina, todo aquello con lo cual muchos años quizás hemos vivido aferrados pensando que eso es lo que nos va a dar seguridad. Por años de mi vida yo negué a Jesús y por años de mi vida yo no quise saber nada de Jesús porque yo no quería morir a esos amigotes o andar con mis amigotes o hacer lo que hacía con mis amigotes. Eso era mi Dios. Yo no quería ir a los pies de Jesús porque no quería. Yo sabía que había algo que se oponía ahí. Y dice la Biblia que esa es la lucha entre la carne y el espíritu. Y esa lucha la combatimos todos y la vamos a combatir todos los días, aquellos que han recibido a Jesús y aquellos que no. Y el mismo apóstol Pablo decía, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que debo hacer, eso no hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. Y esta lucha se combate dentro de mí, decía Pablo, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Caminar siguiendo a Jesús no es fácil. Pero Jesús dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Un día recuerdo cuando compartía la palabra, yo era un loco evangelista y siempre lo he sido, siempre me ha gustado compartir la palabra. Y un día me fui a un parque por allá por Jesús María, ese parque San José creo que se llama. Y yo me iba con mi Biblia y yo decía, ¿a quién le predico? Y miraba así buscando mi presa. Y un día miré a un hombre que estaba con su periódico y yo me acercaba a ese hombre, pero Dios me desvió la mirada y me dijo, no, a él no, a él.
Y entonces miré y había otro hombre ahí, que estaba sentado, y este hombre estaba vestido de harapos, sucio, su pelo largo, y estaba sentado como malo, ¿no?, en una banca. Y yo me acerco a él y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Puedo compartir contigo algo? No, no quiero hablar. De frente. Y yo le dije, pero vamos, ¿qué te parece si te invito a comer algo? No, no tengo hambre. Pero Dios me había dicho que le predique a él, ¿no? Y yo no sé, no hagas esto si el Espíritu no te guía, porque el Espíritu me guió. Y yo me senté a su lado y dije, bueno, voy a hablar solo. Y comencé a hablar en voz alta. Y él estaba mirando para allá y yo para allá. Y yo comencé a predicar. Y yo comencé a hablar en ese momento mi testimonio y a decir cómo me sentía, cómo estaba. Y en el momento que dije, Jesús me transformó, cuando yo dije eso, él volteó su mirada automáticamente y me dijo, ¿Jesús te cambió? Capté su atención. Sí, le dije, Dios tocó mi vida, tocó mi corazón y me cambió. ¿Me querías invitar a almorzar? Sí, le digo, vamos. Y nos fuimos a un restaurante por ahí. Y fue tremendo porque ahí conversando con él, pude compartir con él no sé cuánto tiempo, pero estuvimos bastantes minutos ahí sentados conversando. Y en el momento que le dije, ¿tú quieres entregarle tu vida a Jesús? Él me dijo lo que quizás muchos nos preguntamos. Él dijo, no sé, porque yo sé que voy a seguir durmiendo en la calle y voy a seguir expuesto a las tentaciones y no creo que pueda. Y yo le dije, ¿tú quieres recibir a Jesús? Sí quiero. Entonces lo único que tienes que hacer es entregarle tu corazón. Sí quiero, me dijo. Y ese día, hermanos amados, yo me lo llevé. Le dije, ven conmigo. Como les digo, el Espíritu Santo me guió. Lo llevé, tomamos un taxi, era soltero, sabía que mi mamá no estaba en casa, no había nadie. Lo metí a mi casa, le presté la ducha, le di ropa limpia, una camisa, un pantalón, unas zapatillas, le di lo mejor que tenía. Le presté perfume, le di una máquina de afeitar. Dios puso en ese momento todo en mi corazón. Y el hombre salió del baño, pero ya hasta perfumado, era blanco, tenía ojos verdes. ¡Ah, Dios mío, Señor! Nos sentamos en la sala, compartimos, fue maravilloso, pero lo llevé a la iglesia. Ese día en la iglesia, eso fue hace años, había venido un misionero, él recibió el Espíritu Santo, fue lleno. Fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso. Y después lo llevé, yo dije, no puedes quedarte en mi casa, lo llevé a un centro de rehabilitación. Ahí me dijeron, parece que la secretaria no había recibido a Cristo todavía, porque me dijo, si quiere que su familiar se quede, córtale el pelo, así no pueden venir pelucones acá. Me lo llevé a la peluquería, le cortaron el pelo, corte militar, ya era otro el hombre, y se quedó. Yo llamé años después, al tiempo, no años después, llamé por teléfono y lo habían mandado a provincia y estaba trabajando. Y miren cómo Dios había transformado su vida. Y es que uno no tiene que cuestionar cómo lo vas a hacer, Señor, porque Dios sabe lo que va a hacer en tu vida. Dios conoce el tiempo, pero lo único que tú tienes que hacer es decirle, Señor, aquí estoy. Y entregarte en sus manos y entregarle su corazón. Y Él se encarga de lo demás. Amén. Y de hecho, en esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Mirando a Jesús. Y aquí yo quiero dirigirme a aquellos que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aquellos que ya le hemos entregado nuestro corazón. Tú tienes vida eterna desde el día en que reconociste a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Desde ese día tienes vida eterna. Desde el día en que reconociste, señala esta palabra, reconociste a Jesús como tu Señor. No solo como tu Salvador, sino como tu Señor. Desde el día en que Jesús señorea en tu vida, desde ese día tú tienes vida eterna. Y tú vas caminando hacia la eternidad. Y un día se completará la obra porque le mirarás cara a cara, tal como Él es. Amén. Y pasarás la eternidad allí. Pero esa vida eterna empezó desde el día en que tú reconociste a Jesús
como tu Salvador y como tu Señor. Y cuando yo he reconocido a Jesús como mi Señor, ya no señoreo yo, sino que Él señorea. Amén. Nada es mío, ahora todo es de Él. Ni siquiera yo mismo soy mío, ahora soy de Él. Y entonces si soy de Jesús, si Él es mi Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ya no hago lo que a mí me place, sino hago lo que Él quiere que haga. Amén. Y sabes que esto es maravilloso porque cuando tú te pones en las manos del Señor y le dices, Señor, tú eres mi Señor, Dios te mueve de una manera sorprendente y sobrenatural. Y donde quiera que estés, Dios te usa y eres luz y eres sal. Y no te callas, sino que no eres como una lámpara que se esconde, sino eres una lámpara que ilumina. Porque tú miras a Jesús tal como es Él y tú reflejas a Jesús. Y cada día te pareces un poquito más a Jesús porque permaneces cerca de Él. Y cada día quieres solo mostrar a Jesús porque estás cerca de Él. ¿Y sabes qué? Es maravilloso porque ahí es donde empezamos a vivir esa vida abundante de la que Dios habla. Ya no es una vida aburrida, que solamente tengo que venir el domingo y esperar hasta el próximo domingo y a veces se hace largo y encima el otro domingo solamente van a haber 3 cultos. Entonces, ya no es una vida solo de iglesia, sino es una vida apasionante que donde quiera que estás, ves la gloria de Dios. Cuando tú permaneces al lado de Jesús y permaneces mirando a Jesús, tú escuchas a Jesús y tú eres un instrumento en manos de Jesús. ¿Saben? Fue sorprendente, pero nunca voy a olvidar la mejor etapa de mi vida. ¿Saben cuál fue? La pandemia. Ustedes me dicen, ¿qué? Se volvió loco el pastor. Es que en esa etapa donde hubo más necesidad, porque dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abundaba la necesidad, también sobreabundó la gracia. ¿Saben por qué digo que fue la mejor etapa para mí? Porque es ahí donde vi la gloria de Dios de una manera sobrenatural. No había dinero, pero Dios multiplicó de la nada. Fue maravilloso. Y es que yo, con unos hermanos más, prestamos atención a la voz de Dios. No nos quedamos escondidos detrás de una puerta y nos pusimos una mascarilla y dijimos, nadie me toque, nadie me llame, nadie me mire. Sino que en ese momento Dios nos dijo, sal y sé luz. Yo no sé lo que es COVID. Esa enfermedad no pasó por mi puerta. Y yo tuve la muerte cara a cara porque aprendí hasta a cambiar de balón de oxígeno con un tutorial de YouTube. Los que son médicos acá me querrán matar. Pero en ese tiempo yo quería matar a los médicos porque algunos cobraban demasiado. Y lamentablemente muchos comenzaron a lucrar. Pero ¿saben qué? En ese tiempo vi la gloria de Dios. Que cuando tú no miras las circunstancias, sino miras al que está en ti y te dejas guiar por Él, tú ves la gloria de Dios. Y esa vida eterna no solamente la disfrutes tú, sino que la compartes con otros. Y eres un instrumento de bendición, como le dijo Jesús a la mujer samaritana. Serás como un río que salte para vida eterna. Serás de bendición para todos los que te rodean. Yo pude, en medio de la pandemia, mirar cómo Dios comenzaba a multiplicar lo que empezó con unas pocas canastitas ahí en el patio de la casa, con unos víveres que algunos hermanos se sumaban y juntaban, y solamente unos pocos daban, pero eso se comenzó a multiplicar, y comenzamos a llevar canastas. Y fue sorprendente porque después ya no llevábamos solamente canastas, comenzábamos a llevar balones de oxígeno. Y estábamos haciendo nuestra fila ahí a las 5 de la mañana en Oxirromero. Y era sorprendente. Pero ese año, cuando la iglesia se mantuvo cerrada y las cuentas de la iglesia en rojo, porque no había ni un alma que viniese porque las puertas estaban cerradas por la pandemia, créanme hermanos, ese año como iglesia dimos 7 veces más de lo que damos en cualquier año. En eso consiste la vida eterna. No solo en conocerle y en saber cómo es Él, sino en ser como Él. Y tú que tienes vida eterna, tienes que empezar a compartirla con otros.
Pero ¿sabes qué? Tú, que quizás aún no has reconocido a Jesús como tu Salvador, si quizás aún sigues esperando, yo esperé mucho tiempo. Mucho tiempo fui a la iglesia, me sentaba al fondo y tenía mi cajetilla de cigarros acá. Y cuando la prédica ya me cansaba, me salía, fumaba un cigarro y solamente acompañaba a mi mamá para complacerla. Ese era yo. Pero por mucho tiempo vivía así con el corazón. Pero ¿sabes? Un día entendí que mi vida sin Él simplemente se iba hundiendo cada vez más y más y más y más. Y cuando estuve destrozado, totalmente hecho pedazos y hecho ñicos, recién ese día levanté mis ojos al cielo. Yo te digo algo, no esperes que tu vida esté hecho pedazos para entregarle tu corazón a Jesús. Me encanta este pasaje de la Escritura y con esto voy terminando. Esto es para ti que aún no has entregado tu vida a Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 18. Acompáñame rápidamente y léelo en la pantalla. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dijo Jesús, escucha esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. ¿Cuál es una buena noticia para un pobre? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Quizás tu corazón esté destrozado, partido en 1000 pedazos. Todos lo han hecho leña. Jesús dijo, yo he venido a sanarte. Yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. Quizás sientas atrapado, que no hay salida. Jesús dice, yo tengo libertad para ti. Y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Hoy es el día que Dios quiere hacer esto en tu vida. En esto consiste la vida eterna, en conocer a Jesús. Y empiezas reconociéndolo como tu Señor. Que ya no señorees tú, sino que señoree Él. Quiero invitarlos ahí en su lugar, que todos por favor cerremos nuestros ojos y oremos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Si tú eres un hijo de Dios, habla con Él también en esta hora y dile, Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Tú me has dado vida eterna y quiero compartir este maravilloso tesoro con mi familia, con mis hijos, con mis padres. No me quiero cansar de ser como tú. Quiero parecerme cada día más a ti, Señor. Y quiero hacer lo que tú me has llamado a hacer.